Hay dos maneras de perderse. Una es irse lejos y la otra es quedarse, pero por interés. En este episodio vamos a hablar acerca de una de las parábolas más fascinantes de la Biblia. Bienvenidos a Tenuá, un espacio para dialogar y analizar el plan de Dios para su iglesia. Es necesario que de una vez por todas entendamos que el objetivo de la iniciativa de Dios para rescatarnos es recuperar una relación con nosotros. No es vida eterna, aunque ese será el resultado. Tampoco es el perdón del pasado, aunque eso también sucede, sino que el objetivo principal de Dios para con nosotros es que restablezcamos nuevamente una relación con Él. El objetivo del perdón no está centrado en el simple hecho de ser absueltos de un castigo. El objetivo del perdón divino es que volvamos a ser uno con Él. El objetivo de la salvación no es el simple hecho de adquirir vida eterna. El objetivo de la salvación es que vivamos eternamente con Él. Esa idea está bellamente descrita en la parábola del hijo pródigo. El padre, al perdonar al hijo, no lo manda a vivir en algún rincón de la casa. No, lo perdona para que el hijo vuelva a vivir con él. El perdón, si no tiene como objetivo relación, no es perdón, es otra cosa. Dios todo lo que hace, lo hace con el fin de rescatarnos para que vivamos con Él. Es como si Él nos necesitara, aunque Él no tiene necesidad de nada. Es como si Él no pudiera vivir sin nosotros, aunque Él existe y es suficiente en sí mismo. Porque el amor no necesita necesitar para querer vivir con alguien. El amor no necesita ayuda como para usar a alguien en beneficio propio. El amor no está esperando recibir algo para dar. El amor da porque no puede vivir sin hacerlo. Dios ama porque así es su naturaleza. Dejar de amar sería dejar de ser Dios, sería dejar de ser Él mismo, sería ir en contra de su propia esencia, sería pecar. Por eso la cruz no es un trámite legal, es una declaración relacional. No es un ajuste contable del cielo, es el grito eterno del Padre diciendo, vuelve, te quiero conmigo. Y tal vez el problema no es que no entendamos el perdón, tal vez el problema es que todavía no entendemos cuánto desea Dios vivir con nosotros y cuánto nos ama. Porque cuando entendemos eso, la salvación deja de ser un beneficio y se transforma en un abrazo. ¿Y cuál es el resultado de tener esa experiencia? El resultado es paz. El resultado es una vida alineada con el corazón del Padre. Es un hijo que le da mucho dolor haber mostrado en el pasado con sus actitudes y acciones que no valoraba lo que su padre era y hacía por él. Y ahora quiero que te metas en esta historia que contó Jesús. Imagínate al hijo, antes de ser llamado pródigo. Vivía en la casa, trabajaba en los campos, comía en la mesa del padre, pero en su corazón había algo que valoraba más que la presencia, la herencia. Mientras estuvo en la casa, estuvo por lo que iba a recibir. Y el día que entendió que no necesitaba esperar la muerte del padre para reclamar la herencia, la pidió. No pidió estar más cerca del padre, pidió lo que el padre tenía. Muchas veces las bendiciones que nos da el Padre no nos permiten apreciar lo que Él es. Y así este hijo, que era el menor, se fue. Es que es imposible derrochar la herencia del Padre en su presencia. Para hacerlo debo alejarme, debo intentar olvidarlo, debo transformarme en mi propio progenitor. Por eso, si estás viviendo perdidamente, no te engañes, estás lejos, no estás en su presencia. Por más que cantes en una iglesia, por más que estés muy activo organizando actividades para jóvenes, por más que hables de la vida y el éxito desde plataformas religiosas, y lo hagas con mucha convicción, si no estás viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre, estás lejos. Por el otro lado, también hay muchos cristianos hoy que todavía no han descubierto el amor del Padre. Están en la casa, pero por los beneficios, por la vida eterna. Están con Dios porque no quieren perderse la vida eterna, porque quieren seguridad, porque quieren protección, porque quieren la herencia.
pero no necesariamente porque desean al padre. Y mientras la herencia parece condicionada, se queda. Pero cuando entienden que el padre no retira la herencia por desobediencia, que no la quita por rebeldía, que no la cancela por error, entonces muchos corren y corren lejos a malgastar la herencia, porque descubren que pueden usar los dones sin amar al dador, que pueden disfrutar la libertad sin valorar la relación. Y entonces hacen lo que el hijo menor hizo. Sacan todo lo que estuvo reprimido mientras vivían por conveniencia. Y quiero decirte algo con profunda ternura. Si estás hoy en la casa por miedo a perderte, si estás con Dios por interés en la vida eterna, si tu fidelidad depende de los beneficios, va a llegar el momento en que cuando entiendas que el Padre no te manipula con castigos, que no te controla con amenazas, que no te retiene por miedo, vas a salir corriendo. Porque el amor verdadero no se impone. Y cuando lo entendés mal, lo confundís con permisividad. Pensás, entonces puedo vivir como quiera, entonces puedo usar la herencia sin necesidad de estar con él. Y es claro que lo puedes hacer. Pero así vas a empezar a descender. No de golpe, sino lentamente, pero al mismo tiempo con vértigo. Hasta que un día vas a despertar en un chiquero. No porque el Padre te haya castigado, sino porque decidiste vivir de sus bendiciones sin su presencia. Y allí vas a entender algo que nunca antes habías comprendido. Habías oído que el Padre no castiga y confundiste su misericordia con ausencia de consecuencias. Pensaste ingenuamente, si no hay castigo, entonces no hay problema. Pero ahora descubrís algo más profundo. Sí hay dolor, sí hay consecuencias, pero no vienen del Padre, vienen del vacío de tu corazón. Ese hueco que quedó dentro tuyo cuando intentaste vivir de las bendiciones sin la presencia. Ese silencio interior que comenzó como libertad y terminó como soledad. Creíste que el pecado era felicidad y ahora entendés que lo que llamaba felicidad era solo placer momentáneo. Y el placer, cuando está desconectado del amor, lleva escondido un látigo invisible, lacerante, que primero promete y después hiere. Lo que parecía expansión terminó siendo encierro. Lo que parecía libertad terminó siendo esclavitud. No fue el Padre quien levantó la mano contra vos. Fue tu corazón intentando latir lejos de la fuente. Y ahí comprendés que el verdadero castigo no es que Dios te quite algo. Es intentar vivir sin Él, aunque parezca que tengas todo. En ese momento vas a tener dos opciones: llenar tu estómago con las algarrobas de los cerdos adaptándote al chiquero, convencerte a vos mismo y engañarte que mientras comes basura podrida estás viviendo en libertad, o levantarte. Y aquí está el momento más sagrado de la historia, cuando decidís levantarte. No volvés porque te obligan, volvés porque todavía recordás. Recordás la mesa, recordás la mirada, recordás un abrazo. Y en el camino de regreso comienzan las preguntas que te paralizan. ¿Me recibirá? ¿Seguirá amándome? ¿Me rechazará por lo que hice? Porque lo que hice lo hice consciente. No fue en ignorancia. Yo sabía lo que hacía. Viví en su casa, trabajé con él, comí en su mesa. No me fui porque no lo conocía. Me fui porque preferí la herencia que me daba para disfrutar de la vida antes que a él. Y ahí es donde el corazón tiembla. Ya no merezco ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Porque pensamos que el amor funciona por mérito. Pero escucha esto y déjalo entrar en lo profundo. El hijo perdió y malgastó la herencia, pero nunca perdió la filiación. El padre entonces lo ve regresando. Se llenan sus ojos de lágrimas al verlo volver. No puede esperar a que su hijo llegue. Él corre a abrazarlo. Y quiero que entiendas algo. El padre no corre hacia un empleado arrepentido. Corre hacia un hijo.
No lo pone a prueba, no le exige restitución, no lo humilla, lo abraza antes de que su hijo termine el discurso. Porque el objetivo del padre no es cuidar su herencia, siempre fue relación. Y hoy Dios no te está ofreciendo beneficios por haber sido fiel, por haber trabajado o por haber cumplido, ni siquiera por haberte arrepentido. Él te está ofreciendo volver a la mesa. Porque la salvación no es un contrato de vida eterna. Es una invitación a volver a casa. Y si estás en casa por interés, o si te fuiste por interés, la buena noticia es la misma. El padre no está protegiendo su patrimonio, ni le interesa qué fue lo que hiciste con la herencia. El padre está esperando a su hijo. Y cuando lo entiendas, no vas a querer la herencia sin él. Cuando lo entiendas, lo único que querrás será al padre. El padre siempre te quiso a vos. Nunca estuvo interesado en tu trabajo, en tu servicio, por lo que hiciste o no hiciste en su iglesia. Vuelvo a repetir, lo importante para él nunca fue la herencia, nunca fue el patrimonio. Lo importante siempre fuiste vos. Por eso te dio beneficios, por eso te dio libertad, por eso te dejó elegir. No porque no le importaras, sino porque te amaba. Y ahora estás volviendo. Posiblemente volvés esperando un castigo, esperando una recriminación, esperando a lo menos una larga reprimenda. Pero el Padre no te recibe con cuentas pendientes. Te manda a vestir. No ropa cualquiera, el mejor vestido. Te pone anillo, no un anillo decorativo. El anillo con el que él firmaba sus negocios. El símbolo de su autoridad. El símbolo de pertenencia. El símbolo de confianza. No te hace jornalero. Te está haciendo socio porque sos su hijo y siempre quiso compartir todo con vos. Tu regreso pareciera darle al Padre la oportunidad de hacer algo que siempre quiso hacer. Una fiesta. No una reunión discreta. No una bienvenida prudente. Una fiesta superlativa. Una fiesta proporcional a la distancia en la que viviste lejos de Él. Manda a matar el becerro gordo, el reservado, el preparado para el día más importante. No hay castigo, no hay interrogatorio, no hay mirada acusadora. Hay abrazos, hay música, hay mesa. Y todo sucede con una rapidez desconcertante. Es como si el padre hubiera estado preparado desde siempre para ese día. El vestido ya estaba listo, las sandalias esperaban, la mesa estaba dispuesta. Solo faltaba el hijo. El becerro gordo era el único elemento que requería preparación. Y ese tiempo, quiero decirte, no es de demora, es expectación, es proclamación, es invitación. Es el tiempo suficiente para que todos entiendan la magnitud del gozo que había en el corazón del Padre. Pero ese mismo día ocurre un cortocircuito. Porque no todos entienden ese amor. Hay alguien más en la familia, el hijo mayor. Está en el campo trabajando, cumpliendo. Años atrás, cuando su hermano pidió la herencia antes de la muerte del padre, le pareció un acto imperdonable, irrespetuoso, desafiante, escandaloso. Y tenía razón en una cosa. No era normal pedir la herencia en vida. Lo que este hijo mayor no entendía era el corazón del padre. Cuando el hermano menor pidió su parte, el padre llamó a los dos. Y ante la sorpresa y el enojo del mayor, el padre repartió. Había mucha tristeza en los ojos del padre. Le dio primero al menor su parte, pero sorpresivamente le dio al mayor también la suya. El mayor recibió también herencia al mismo tiempo que el menor, porque cada uno recibió del padre lo que más valoraba. Los dos valoraban la herencia, uno para gastarla y el otro para ahorrarla. Por eso el mayor no protestó, no dijo nada. Es más, él se la merecía porque era muy responsable y siempre había cumplido con las normas de la casa. Pero en su interior nació una disconformidad silenciosa. No por haber recibido, porque él creía que se la merecía, sino porque el padre estaba dispuesto a dar herencia a alguien que la malgastaría.
Porque si el menor pedía para malgastar, él pensaba que tenía el derecho a pedirla toda para administrarla mejor. En su lógica, el padre estaba siendo demasiado bueno con el menor e injusto con él. Porque cuando el amor supera nuestra lógica, lo llamamos injusticia. Para él, esa bondad del padre rozaba la tontería. Y cuando el hermano menor efectivamente perdió todo en prostitutas, borracheras y desenfreno, el mayor se sintió confirmado. ¿Ves? Decía por dentro. Eso pasa cuando das libertad a alguien así. Eso pasa cuando mostrás amor sin condiciones. Cada rumor que corría por el pueblo acerca de las andanzas de su hermano alimentaba su enojo. Él pensaba, esa herencia era para alguien como yo, para el que se quedó, para el que trabaja. Lo último que esperaba era que su hermano volviera. Aunque ya los dos habían recibido la herencia, la vuelta de su hermano podría implicar repartición de propiedades y su hermano merecía menos que nada. Él, el hermano mayor, era el que había trabajado, él era el que se había quedado, él era el que había ahorrado, el que había sido responsable. Y si su hermano volvía, jamás, pero jamás imaginó que sería celebrado. Aquella tarde, después de un día entero trabajando en el campo, al acercarse a la casa escuchó música, risas, baile, alegría. Preguntó a un sirviente qué estaba pasando. Hay una fiesta, tu hermano volvió, le respondió. Y tu padre mató el becerro gordo porque ha regresado sano y salvo. No lo podía creer. ¿Cómo que fiesta? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el reclamo? ¿Dónde está el ajuste de cuentas? Está bien que vuelva, pensó, pero celebrarlo es demasiado. Yo trabajé todos estos años. Yo nunca me fui. Yo nunca malgasté ni un centavo. Y jamás se hizo una fiesta para mí. Y entonces sucede lo más revelador de toda la parábola. El hijo mayor no quiere entrar. La fiesta está abierta. La mesa está servida. La música está sonando. Pero él se queda afuera. Porque el que nunca se fue de la casa tampoco había entendido el corazón del padre. Y aquí es donde la historia deja de ser antigua. Porque hay pródigos que se fueron por interés. Y hay hijos mayores que se quedaron por interés también. Unos se fueron para gastar la herencia sin el padre. Los otros se quedaron buscando recompensa sin relación con él. Simplemente cumpliendo las normas de la casa. Ambos necesitan descubrir lo mismo. El padre no quiere empleados obedientes, ni rebeldes restaurados. El padre quiere hijos. La pregunta ya no es si te fuiste o no te fuiste. La pregunta es esta: ¿estás en la casa pero fuera de la fiesta? Porque se puede vivir en el campo del Padre y nunca haber entrado en su gozo. Y aquí viene lo más hermoso y lo más doloroso también. Porque el Padre no solo salió corriendo a abrazar al hijo menor, también salió a buscar al mayor. Salió cuando el mayor se negó a entrar. El mismo Padre que corrió por el humillado, salió a buscar al enojado. Porque el amor no hace diferencias. El menor venía sucio, hambriento y derrotado. El mayor estaba limpio, correcto y productivo. Pero ambos estaban lejos. Uno lejos por rebeldía, el otro lejos por orgullo. El padre pudo abrazar al menor. ¿Por qué? Porque el hambre abre los brazos. La necesidad derrite la resistencia. La humillación rompe el orgullo. El pródigo no discutió el abrazo, no lo analizó, no lo cuestionó, lo recibió. Pero al mayor, el padre no pudo abrazarlo. No porque no quisiera, sino porque donde hay orgullo, no se aceptan expresiones de amor. Donde alguien siente que merece algo, nunca hay gratitud. Donde alguien cree que ha ganado su lugar, el abrazo parece innecesario. Y el padre, con una ternura que duele, le dice hijo. No le dice empleado.
No le dice injusto, no le dice egoísta, le dice hijo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Lo ves? La herencia nunca estuvo en riesgo. Nunca necesitó competir con otros para obtenerla. Nunca tuvo que trabajar para ganarla. Pero el hijo mayor no lo sabía. Había vivido en la casa sin entender el corazón del padre. Y el padre continúa. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. No es solo el hermano menor el que necesitaba ser encontrado. El mayor también. El menor entendió algo en el chiquero que el mayor nunca entendió en el campo. Que la presencia vale más que la herencia. Que el padre es mejor que sus beneficios. Que el amor no se gana, se recibe. Y aquí está la herida secreta del padre. Sufría por el menor viviendo entre cerdos. Pero sufría aún más por el mayor viviendo sin gozo en la casa. Uno estaba en un chiquero, el otro estaba en el campo. Pero ambos estaban desconectados del corazón del padre. Y para el padre era más fácil convencer de su amor al fracasado que convencer al correcto. Porque el fracasado sabe que no merece nada, pero el correcto cree que lo merece todo. Y cuando creemos que merecemos, dejamos de agradecer. Cuando creemos que somos mejores, dejamos de abrazar. Cuando obedecemos para heredar, nunca celebramos. La fiesta estaba preparada también para el mayor. El vestido, el anillo, la mesa, la música. No era solo para el pródigo. Eran para hijos. Pero el mayor nunca entendió que no trabajaba para ganar algo. Trabajaba sin darse cuenta que era socio porque ya lo tenía todo. Y aquí es donde la historia deja de ser historia. Tal vez vos fuiste el menor. Tal vez vos sos el mayor. Tal vez te fuiste por rebeldía. O tal vez nunca te fuiste, pero nunca entraste en la fiesta. El Padre ama a ambos. Ama al que vuelve quebrado y ama al que se quedó resentido. Pero solo puede abrazar al que acepta el abrazo. La pregunta no es si Dios te ama. La pregunta es, ¿vas a dejar que el Padre te abrace? Porque la tragedia no es irse. La tragedia es quedarse fuera, cuando la música ya comenzó. Y el Padre sigue saliendo, sigue buscando. Sigue diciendo, hijo, entra. La fiesta no es por lo que hiciste. La fiesta es porque quiero que te des cuenta que sos mi hijo. Y mientras uno entendió eso en el chiquero, el otro todavía tenía que decidir si entraba a la fiesta. La historia no termina diciendo si el mayor entró, porque Jesús dejó el final abierto. ¿Sabes por qué? Para que vos lo escribas. Esto es Tema.